Hola muchachos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Cómo están? ¿Cómo les acaba de ir? ¿Cómo va todo? ¿Bien, bien? Señor. Qué bueno, listo. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de C intermedio. Les voy a proceder a compartir pantalla. Me confirman, por favor, cuando la estén viendo. Ya, profe. Listo. Bueno, vamos a empezar recordando qué fue lo que vimos la clase pasada, el miércoles. ¿Quién me ayuda? ¿Qué vimos el día miércoles? Contar sí, sumar Profe, acción sí también. Contar sí. ¿Qué más vimos? suma puntos sí, sumar puntos y conjunto también. Y la función Sumar sí. puntos. Muy bien. Listo. Bueno, el día de hoy vamos a mirar algo acá. Vimos el miércoles la función sí anidada, teniendo como base esta tablita que está acá. ¿Cierto? Esta tablita que está acá. La teníamos como base para llenar nuestro sueldo base, ¿verdad? Aquí estaba, que si era auxiliar, si era asistente, si era administrativo, bueno. Vamos a mirar ahora otro tipo de funciones que trabajan con la función sí, que nos permiten resolver ciertas cositas. Por ejemplo, voy a abrir aquí un blog. Tenemos la función y la función o. Son dos funciones que trabajan dentro de la función sí. Ya ahorita lo vemos cómo se aplica. Vamos a mirar qué diferencia hay de la una a la otra. Resulta que la función y o la función o yo puedo agregar diferentes criterios. O sea, yo puedo hacer varias preguntas. Si esto es mayor a esto, y esto es mayor a esto, y esto es mayor a esto, los criterios o las preguntas que yo quiera hacer. Esa función me la permite. La única diferencia, ¿cuál es? Que si yo pongo un y, todas las condiciones se deben cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo que si esto es mayor, por ejemplo, si el cargo es directivo y el sueldo es administrativo, entonces haga tal cosa. Se deben cumplir las dos para que él se ejecute, para que el valor verdadero se ejecute. La función o ocurre todo lo contrario. La función o con que ocurra una de los criterios o de las preguntas que tengo, el valor verdadero se va a ejecutar. Vamos a mirarlo en un ejercicio de pronto un poco más claro. Vamos a mirar, por ejemplo, aquí con los cargos. Vamos a enfocarnos en esto que les voy a colorear. En esto nomás, ¿listo? Esto no. Vamos a nada más acá en esto. Me dice que si es auxiliar o asistente, tiene el mismo sueldo. Si es asistente o administrativo, tiene este sueldo. Si es administrativo o directivo, tienen este sueldo. ¿Listo?
digamos que, bueno, acá se repiten ciertos valores. Entonces, si quiere, venga, mejor voy a hacer una tablita aparte para no confundirnos. Por ejemplo, acá. Digamos que voy a combinar estos dos. Aquí. Y aquí. Listo. Vamos acá, miren. Aquí de pronto está un poco más claro. Vamos a enfocarnos en esta tablita que está acá. Tengo auxiliar y asistente, se gana el mismo sueldo. Administrativo y directivo se gana el mismo sueldo. ¿Sí ven, no? Auxiliar y asistente tiene un sueldo, administrativo o directivo tiene este sueldo. Yo necesito resolver esta tablita acá. Entonces yo empiezo igual, sí. Listo. En este caso, yo podría hacer de a uno. Si el cargo es auxiliar, 1.200.000. Y podría ser muchos sí anidados. Si el cargo es asistente, 1.200.000. Pero digamos que aquí estos dos tienen el mismo sueldo. Entonces digamos que ¿para qué me voy a poner a hacer tantos sí anidados? Porque la condición es que puede ser auxiliar o asistente. Observen que ahí voy a utilizar es un o. ¿Por qué? Porque se cumple la primera o se cumple la segunda. ¿Sí? Entonces, miren, pongo igual sí y pongo la función o. Esta. Profe, disculpe, hay una compañera que está pidiendo acceso a la clase. Vale, gracias. Entonces pongo la función o. Observen la o. Dentro de o puedo poner varias condiciones separados de un punto y coma. Observemos los parámetros. Me dice valor lógico 1, punto y coma, valor lógico 2, punto y coma, valor lógico 3. Puedo poner las condiciones que yo quiera. La función o, ¿cómo trabaja? Pues con que una se cumpla, con que una de ellas se cumpla, él va a ejecutar el valor verdadero. Entonces, miren, si vamos con el primero, el cargo es igual a auxiliar, ¿cierto? Miren, si el cargo es igual a auxiliar, punto y coma, o el cargo es igual a asistente, ¿sí ven? Tengo dos criterios. Con que alguno de estos dos se cumpla, cierro el o, continúo en el sí, ¿no? Miren que apenas cerré el o. El sí que viene, punto y coma. Valor verdadero del sí, o sea, ¿qué pasa si el cargo es auxiliar o asistente? Ah, pues vaya y póngame este sueldo. ¿Sí o no? Punto y coma. Si no, vuelvo a abrir otro sí. Miren que aquí me ahorré un sí anidado. Aquí en esto que dice me ahorré un sí anidado. Ahora voy con el otro. Si, pregunto otra vez con la o, si el cargo es igual administrativo, punto y coma, o el cargo es igual a directivo, punto y coma, perdón, aquí ya puedo cerrar el o, cierro el o, ¿qué pasa ahí? Punto y coma, ¿qué pasa si es administrativo o directivo? ¿Qué pasa? Ah, bueno, pues venga y ponga 1.480.000. ¿Y ahora qué pasa si no se cumple ninguna de estas? ¿Qué pongo? ¿Cero? 0, muy bien. Cierro los paréntesis que abrí y le doy enter. Vamos a mirar a esa personita. Vamos a ver qué pasó acá. Miren, esa personita es asistente o auxiliar, por eso se gana 1.200.000. Obviamente esto va aquí tomado de la condición que le tengo a la validación de datos, ¿no? Yo digo, no, es técnico administrativo, 1.480.000. No, es técnico asistente, 1.200.000. ¿Sí ven? No, es tecnólogo gerencia. ¿Por qué no me marca acá gerencia? ¿Alguien notó por qué no me marca gerencia acá?
Profe, porque usted puso en la tablita directivo ahora y Muy no bien. gerencia. Muchas gracias. Por eso era. Listo. Ya. Mire, 1.480.000. ¿Por qué aquí abajo no funcionó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? Solamente funcionó acá y acá. Profe, ¿por qué la tengo que fijar? Me toca fijar una celda. Muy bien. De acá, ¿cuáles debo fijar? La L29, L30, M20. ¿Sí? ¿Todas esas o no? Sí, profe. Listo, miren. Ahí ya está. Claro, el uso del O. Sí, profe. ¿Sí? Listo. ¿Todos? ¿A todos les quedó claro el uso del O? Profe, ¿me lo puede repetir, porfa? Claro. Gracias. Vamos aquí con igual sí. Dentro del sí estas funciones trabajan, el I o el O. Entonces acá vamos a utilizar en este caso el O. ¿O por qué? Porque vamos a preguntar si el cargo es igual a auxiliar, punto y coma, voy a seguir acá. O, hagan de cuenta que este punto y coma es un O. O el cargo, perdón, que me ubiqué donde no era. O el cargo es igual a asistente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es auxiliar o asistente? ¿Cuál es su sueldo? 1.200.000, ¿sí o no? Cierro el O aquí, cierro el O y continúo en el sí, ¿sí o no? Le doy punto y coma. Hagan de cuenta que la pregunta del sí es todo esto que estoy trabajando acá, perdón, acá. ¿Cierto? Todo O eso que sea, estoy trabajando. la prueba lógica del sí es todo eso. El O, sí. El O o el I, sí, depende de lo que necesite. Punto y coma. ¿Qué pasa si es auxiliar o asistente? Ah, pues vaya y póngame el sueldo. O sea, si es auxiliar o asistente, tienen este sueldo. ¿Cierto? Punto y coma. Ahora voy con el otro. Sí o lo mismo. El cargo. Profe, disculpe, ¿no se pone entonces el valor falso? El O valor el valor falso es el falso se otro pone a lo sí. último. El valor falso en este caso es el otro sí aneado. Ah, ya. ¿Sí? O cargo es igual a administrativo, punto y coma. O el cargo es igual a gerencia, cierro el O. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es administrativo o gerencia? Ah, pues póngame este sueldo, Gana 1.408.000. ¿cierto? Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es ni auxiliar, ni asistente, ni administrativo, ni gerencia? Ponga cero. Un cero. Cierro los paréntesis. Acuérdense de los paréntesis de los colores. Cuando cierre el negro, quiere decir que ahí ya cerré el último. Le doy enter. Obviamente aquí pues me faltó fijar. ¿Qué debo fijar? Pues hay unas celditas que necesito que no se muevan. Por ejemplo, esta. Desde tomo los datos, ¿no? Los de la tablita de abajo. Listo. Ya no funciona, vea. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la función que ya no trabaja, ya no funciona? ¿Qué error hay? Profe, quizás con los paréntesis.
los paréntesis. Vamos a ver. Aquí está el sí, el o, cierro el o, continúo con el sí, abro otro sí anidado. ¿Qué faltó acá? ¿Otro paréntesis será? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no? Así está bien. Aquí está el otro o. Y aquí termino con 0. ¿Qué pasaría? Miren acá. Que se corrió la función. Ujú. Se corrió. No sé qué le oprimí cuando le... Dame un segundito. Ahora sí, es esto. Es que referencié fue la de abajo. ¿Se dieron cuenta? Que me ubiqué fue aquí en la de abajo y referencié la de abajo. Bueno. ¿Qué pasaría acá? Miren. Parece que no arrastró, ¿cierto? Entonces arrastro y listo, solucioné. Ojo con la detención de errores, muchachos. ¿Preguntas? Con la función o. ¿Todo claro con la función o? ¿Sí? ¿Claros cómo trabajan? Sí, profe. Bueno, vamos ahora a mirar con la función y. Por ejemplo, voy a quitar estos dos acá para no confundirnos. Miren acá. Vamos a enfocarnos solamente en esto que tengo acá, ¿listo? Tengo aquí otro, digamos como otra condición, ¿cierto? Me dicen, bueno, el bachiller solamente puede ser auxiliar o asistente, ¿sí? Así es como lo tenemos aquí arriba, ¿sí o no? Si es bachiller auxiliar, se gana 1.200.000. Si es bachiller asistente, se gana 1.280.000. En este caso, vamos a mirar algo acá. En este caso, pues como yo ya tengo definido esto acá, ¿verdad? Con la validación de datos que hice, pues se me ayuda, ¿no? Me ayuda porque digamos que técnicamente no hay otra opción para escoger. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si me dice, no haga eso? Aquí en los cargos debe mostrar todos los cargos. Y aquí en las ocupaciones, pues todas las ocupaciones, así como está. Pero los sueldos se basan aquí en esto. Si es bachiller y auxiliar, se gana esto. Si es bachiller y asistente, se gana esto. Ahí no tendríamos que utilizar un O, ahí tendríamos que utilizar un I. ¿Todos de acuerdo o no? Sí, señor. Regálame un segundito, por favor, qué pena con ustedes. Hola Jenny, ¿cómo estás?
Qué pena, muchachos, estaba contestando una llamada aquí de una coordinadora. Bueno, entonces les estaba comentando que debemos tener como base esto, ¿listo? Vamos a mirar. Pues quiero que nos concentremos aquí en esta tablita porque, como les he dicho en varias ocasiones, pues el Excel siempre se plantea sobre problemas, ¿no? Cuando a mí me ponen a trabajar en un Excel, a mí no me plantean... Es muy raro que a mí me planteen una tablita de esta. O sea, esta tablita es una guía, ¿no? A mí me la muestran. Y sobre ella, aquí debajo probablemente esté escrito, ¿cierto? El empleado o el colaborador debe, sí, siempre me lo van a plantear en un problema. Y entonces ahí es donde vienen con las dificultades, ¿no? Nos pasa mucho en matemáticas, ¿no? Conoce a las personitas, si les haya sucedido, que en matemáticas entendemos las fórmulas, ¿cierto? El profesor las explica y uno, oiga, súper bien, súper chévere, y uno las practica y bien. Pero cuando le ponen a sacar las fórmulas o las variables de un enunciado, de un problema, ahí es donde ya se empieza uno a complicar. Que uno no sabe cuál es X, cuál es Y, cuál es Y. Entonces, es eso. Entonces, debemos siempre aprender a trabajar sobre problemas. La idea de la tablita está clara, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí está clara por la idea de la tablita? Esos muchachos fueron a comer onces. No, Sí, señor, o sea que para la tabla que están con encabezados amarillos se utilizaría O, porque hay un solo sueldo para bachiller auxiliar o asistente. Y para este caso, como ya tiene un sueldo específico para cada uno, se utilizaría un I. Sí, porque ya aquí va acompañado de una ocupación, o sea, aquí ya me ponen una condición que debe ser bachiller, adicional debe ser auxiliar o asistente. Digamos, el bachiller solamente puede ocupar un cargo de auxiliar asistente. Cada uno de los cargos con un sueldo distinto. ¿Sí ven? Entonces vamos a resolver esto aquí. Los escucho. Les voy a ayudar, vea. Y. Entonces sí, y pongo la I. Y lo mismo, funciona lo mismo que la O. ¿Sí ven? Miren que me pide valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico 3, pero ¿cuál es la diferencia del I y el O? Que el I debe cumplir todas las condiciones. Que debe cumplir todas las condiciones. Muy bien. Acuérdense de esas dos diferencias. El O, todo lo que yo ponga acá en el O, con que una se cumpla, el valor verdadero se ejecuta. Pero el I, todo lo que yo ponga aquí, se debe cumplir. ¿Quién arranca? ¿Quién dijo yo? Muchachos. Profe, sería si bachiller, si la ocupación. ¿Aló? Si la ocupación, bueno, vamos a ver. Vamos a ver, sí y ocupación. No, se está equivocando de número. Hay un micrófono por ahí abierto. Vale, hasta luego. Bueno, entonces sí y ocupación. ¿Qué pasa con la ocupación? es igual a bachiller. Es igual a bachiller. Es igual a bachiller, listo, punto y coma, y Auxiliar. Auxiliar. El y, cargo es El igual a cargo auxiliar. es igual a auxiliar. y el cargo es igual a auxiliar, ¿sí o no? Cierro el i, punto y coma. ¿Qué pasa si es bachiller y auxiliar? No.
¿Qué pasa si es bachiller? 1.200.000. Entonces, póngame este sueldo. Muy bien. Ahora, punto y coma. Vamos con el otro sí. Sí y. Ahora, ¿cómo hacemos este segundo? Tendrá que volver a ponerse bachiller. Si la ocupación es igual a bachiller. Si la ocupación es igual a bachiller, punto y coma, y Cargo Y igual cargo. asistente. Cargo igual asistente. cargo igual a asistente, cierro el i, punto y coma, ¿qué pasa? Gana El, El sueldo el del sueldo de asistente. asistente. Sueldo del asistente, punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no cumple nada de eso? cero. 0. Cero, muy bien. Ay, me hizo falta un paréntesis. Listo. Miren, si es bachiller y asistente, 1.280.000. Si es bachiller y auxiliar, 1.200.000. ¿Sí ven? Chicos, ¿de verdad les está quedando claro este tema del I y el O? Solamente escucho como a 3 personas hablar, responderme, y las demás personitas, pues, Profe, disculpa, ¿puede mostrar otra vez la fórmula? claro. No, profe, la verdad yo no lo tengo claro. ¿Qué no le quedó claro, el I o el O? Ambos. Mm, A ver, ya lo revisamos. Profe, yo tenía un poco de intermitencia, pero pues me toca volver a ver la clase. Vamos a revisar. ¿Ya puedo salirme de acá? Sí. ¿Alguien está copiando la fórmula o algo así? ¿La función? No, profe. Bueno, miremos entonces. Voy a borrar acá. Tenemos esta tablita acá. Vamos a enfocarnos en esta tablita acá, ¿cierto? Vamos a calcular los sueldos basados en estas condiciones. Si el cargo, miren que tenemos cargos. Ustedes me dicen, si el cargo es auxiliar o asistente, es 1.200.000. Pero ojo, si es administrativo o gerencia, es 1.480.000. Eso es lo primero que nos debe quedar claro, el problema que nos están planteando. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, si logramos entender, digamos, el problema o basados en qué datos vamos a calcular los sueldos arriba. Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tengo unas condiciones, pero, por ejemplo, estas dos tienen el mismo sueldo, ¿cierto? Estas dos tienen el mismo sueldo. Y estas dos también tienen el mismo sueldo, ¿sí o no? O sea, la persona, observen que el problema me lo dice, la persona puede ser auxiliar o asistente y se gana 1.200.000. O la persona puede ser administrativo o de gerencia y se gana 1.480.000. Observen que ahí el problema ya me dijo que tenía que utilizar un O. Entonces me voy para acá y voy a empezar. Igual, sí. El I y el O funcionan dentro de los sí, entonces le pongo O. ¿Qué diferencia hay entre el O y el sí? Observemos. Aquí el O y el I se ponen de la misma manera. En este caso estoy utilizando un O. Y aquí este paréntesis, dentro de este paréntesis puedo poner varios valores lógicos. ¿Sí? Puedo poner, por ejemplo, valor lógico 1, una pregunta. Si esto es mayor que esto, punto y coma. El punto y coma interpretémoslo como un O. Digamos, si el cargo es igual a asistente o el auxilio de transporte es mayor a 35 o, ¿sí? Cada punto y coma. Puedo poner varias condiciones. ¿Cuál es, digamos, cuál es como la diferencia entre el O y el I? ¿Cuál es? En el I deben cumplirse ambas condiciones. Bueno, todas. Sí, porque digamos, pueden ser que yo tenga 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Todas En se este deben caso, cumplir. ambas.
En este caso ambas, muy bien. Y el O, Que es opcional. Se puede cumplir cualquiera de las dos opciones, exactamente, de las demás opciones. correcto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Para ese caso, pues necesito un O, porque la persona puede ser auxiliar o asistente. O sea, la persona no tiene dos cargos. Pues digamos, la compañera Cielo no puede ser auxiliar y asistente. No, ella es o es auxiliar o es asistente. ¿Sí? Digamos, tiene alguno de los dos cargos. Con que ella cumpla cualquiera de los dos, si es auxiliar, se gana 1.200.000. Ay, no, es que yo no soy auxiliar, soy asistente. Ah, 1.200.000 también. ¿Sí? Entonces, acá vamos a poner el primer valor lógico. ¿Cuál es el primer valor lógico? Si el cargo es igual a lo que está aquí, o sea, auxiliar. Si el cargo es auxiliar, punto y coma, o, interpreten eso como un o el cargo es igual a asistente. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis del O. Miren, esto es el O. ¿Qué le pregunté a Excel? Vaya, revise si el cargo es auxiliar o el cargo es asistente. ¿Sí? Vaya, revíseme eso. Punto y coma, continúo con el sí, ¿cierto? Recuerden que el sí tiene 3 parámetros. El primer parámetro es todo esto. Lo que pasa es que utilicé un O para hacerlo. Punto y coma. Entonces Excel va y mira, bueno, ¿el cargo es auxiliar o es asistente? ¿Qué pasa si sí? O sea, ¿qué pasa si es auxiliar o qué pasa si es asistente? ¿Qué pasa si alguno de los dos es cierto? Se ganaría 1.200.000. 1.200.000. Esto, el sueldo. 1.200.000. Muy bien. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. ¿Todos? ¿Todas? Es muy importante que hasta ahí vayamos claros. Si no, pues cojo y me devuelvo. Pero profe. digamos que ahí está ya pues la esencia del O. ¿Sí? Punto y coma. Aquí ya por el ejercicio tenemos que hacer otro sí. O sea, debemos anidar porque no hace falta esto. ¿Vea? Entonces volvemos a hacer otro sí. Sí, dentro del sí el O. Y volvemos. Sí, el cargo es igual administrativo, punto y coma, o el cargo es igual a gerencia. Cierro el O. Cierro el O. Miren el O acá. Entonces Excel va y mira. Excel empieza por acá. ¿El cargo es auxiliar? No. ¿Es administrativo? No. Ahora me vengo para acá. ¿El cargo es administrativo? Ah, bueno, sí. ¿O el cargo es gerencia? Ah, bueno, sí. ¿Qué pasa? Punto y Ganaría 1.480.000. vendría y diría, ah, bueno, entonces póngame 1.480.000. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si no es ni auxiliar, ni asistente, ni administrativo, ni gerencia? ¿Cero? ¿Qué? Cero, póngame un cero, ¿cierto? Porque no aplica. Cierro los paréntesis y le doy enter. Voy a borrar esto acá para no confundirnos. Observen aquí está. ¿Sí ven cómo utilicé aquí el O? De la misma manera funciona el I. Lo que pasa es que el I, esto que está acá dentro del paréntesis, todo se debe cumplir. El O no. El O, con que eso se cumpla, él va y ejecuta esto. Con que eso se cumpla, va y ejecuta esto. El I no. El I, para que él ejecute esto, digamos en este caso, pueden ponerme el sueldo, estos dos deben ser verdaderos. Con que uno sea falso, él ya va y me ejecuta el valor falso. Esto en cuanto a lo, ¿sí? Con el O estamos claros, ¿sí o no? Profe, ¿cómo así? Cuando una de las... ¿Me puedo volver a repetir cuando una de las se cumpla? Cuando una de las condiciones. En el I, con que una de las dos condiciones no se cumpla, él ejecuta el valor falso. ¿Sí? Recuerden que la función I
tiene 3 parámetros, ¿cierto? La pregunta, el valor verdadero y el valor falso. El valor verdadero es qué pasa si esto se cumple. Y el valor falso es qué pasa si esto no se cumple. ¿Verdad? Perdón, esa es la función sí. Entonces, ¿qué pasa? El i, la función i, cuando yo hago la pregunta con la función i, todo lo que yo ponga ahí se debe cumplir. Si una de ellas no se cumple, entonces él se viene para acá y ejecuta lo que yo tenga ahí en el valor falso. Ah, ya, Sí, profe, o sea muchachos, que... regálenme un segundito, perdón, que me están llamando otra vez del SENA, perdón. Ya, muchachos, qué pena, de verdad que hoy he estado como solicitado por parte del SENA. Qué pena, alguien me iba a hacer una pregunta y la interrumpí. Estábamos aquí. ¿Listo? Es importante primero empezar a Sí, entender. profe, o sea que la función y todas las condiciones de la prueba lógica se deben cumplir. Todas, sí, la funcionó con que una se cumpla, él ejecuta el valor verdadero, con que una solita. ¿Sí? Ahora entonces, miren, para el i, yo le quité esto y le agregué aquí una ocupación. Por ejemplo, Profe, qué pena. Antes de avanzar, ¿será que me puede hacer el favor de dejarme ver la fórmula para O nuevamente? ok, regálame un segundo, está acá. Ya, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces para el i, voy a borrar esto acá. Para el i, cambié el contexto del problema. Yo dije, bueno, olvidémonos de esto ya, olvidémonos de lo que teníamos ahorita. Vamos a hacer algo nuevo, pero ahora le voy a agregar el campo ocupación. Resulta que nosotros tenemos esto, ¿cierto? Por ejemplo, la ocupación es bachiller. El bachiller solamente puede ser, le voy a echar este otro color, el bachiller solamente puede ser auxiliar o asistente, ¿cierto?
el bachiller solamente puede ser auxiliar o asistente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que si es auxiliar, se gana 1.200.000. Y si es asistente, se gana 1.280.000. ¿Ok? Pero observen las condiciones. Debe cumplir dos condiciones, que debe ser de ocupación bachiller y de cargo auxiliar o asistente, cada uno con sus sueldos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya sé que tengo que utilizar un i. Entonces, empiezo. Igual si i. Lo mismo, vean que el i funciona igual que el o. Me pide varias condiciones, varios valores lógicos. ¿Cuál es la diferencia? Ahí me lo decía una compañera ahorita. Todo se debe cumplir. O sea, todo lo que yo ponga dentro de ese i debe ser verdadero para que él se ejecute el valor verdadero. Con que una condición sea falsa, él va y me ejecuta el valor falso. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la primera pregunta que debo hacer acá, basados aquí en mi tablita? La que está de color, es como color naranja, no sé, piel. ¿Verdad? Color Sí, la melón. ocupación, la ocupación. Sí, la ocupación. Vámonos primero con la primera condición. La ocupación es igual o debe ser igual a esto, o sea, Bachiller. bachiller. Punto y coma. Y ahora tomen ese punto y coma como un y el cargo es igual a auxiliar. Miren que le estoy diciendo a Excel, vaya mire si la ocupación es bachiller y el cargo es auxiliar. Si eso es verdadero, o sea, si ahí en Excel dice ocupación bachiller y cargo auxiliar, me vengo para acá, cierro el i, punto y coma para continuar con el sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si es bachiller y auxiliar? El sueldo sería 1.200.000. Ah, tome el sueldo, 1.200.000. Ahora punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no? Pues hago otro sí. O vuelvo a hacer otra pregunta. Dentro del sí, vuelvo a poner un i. Pongámonos acá, que estoy haciendo la fórmula. Lo mismo. Y vuelvo a preguntar si la ocupación es igual a bachiller y, punto y coma, y el cargo es igual a asistente, ¿cierto? Cierro el i, punto y coma. ¿Qué pasa si es bachiller y asistente? 1.280.000. O sea, vaya, póngame este sueldo. Punto y coma. Ahora, ¿qué pasa si no es ni bachiller ni auxiliar, ni bachiller ni asistente? 0. Cero. Y cierro paréntesis. ¿Claro con esto? Y le doy enter. Observen, bachiller asistente, 1.280.000. Bachiller auxiliar, 1.200.000. ¿Sí ven? Muchachos, ¿claro con esto? Sí, profe. Profe, ¿se cierran tres paréntesis o dos? Al final cerré dos. Igual ustedes deben de... Recuerden que en Excel hay algo muy fácil que es por los colores, ¿no? Entonces, cuando ustedes empiecen a cerrar paréntesis, cuando cierren el de color negro, ya saben que hasta ahí llegaron. ¿Listo, muchachos? ¿Claros? Aquí ya tendría que referenciar algunas celdas, ¿cierto? Que necesito. Profe, qué pena para referenciar. Es F4, ¿verdad? F4, sí señora, correcto. ¿Listo? Observen por qué esto está en cero. Si ya referencié y arrastré. Porque ahí no es bachiller, sino técnico y tecnólogo. Correcto, porque aquí nos está cumpliendo las condiciones, ¿cierto? Muy bien. Listo, muchachos. Vale. Claro, entonces con eso, ¿sí o no? Vale. Sí, profe.
Porque se fueron a comer churro o pan de yuca y yo aquí aguantando hambre. Ay. Bueno. Voy a referenciar aquí este O. Ah, bueno, ya me acordé. Vamos ahora a mirar, o ustedes, miren la actividad que deben hacer ustedes. Ustedes ya tienen esta tablita, ¿sí o no? Entonces, les voy a enviar esto. Nos vamos a guiar sobre esto. Nos vamos a guiar sobre esto. Se lo voy a enviar por WhatsApp. Cerré WhatsApp. Esa es la tarea de ustedes. Yo no la voy a hacer, sino ustedes van a intentar hacerla. Aquí es muy interesante, pues yo quiero que le pongan atención a esto y ya lo voy a explicar. Aquí es. Miren, aquí tengo una tablita donde, por ejemplo, tengo las ocupaciones y tengo los cargos, pero ojo, porque, por ejemplo, si es bachiller solamente puede ser auxiliar o asistente y tiene un sueldo, pero si es técnico también puede ser asistente igual que el bachiller, ¿verdad? Miren, pero al ser técnico pues tiene un sueldo de 1.320.000, entonces miren acá, y aquí un tecnólogo de 1.500.000. Deben resolver este acertijo, ¿cierto? Esta vaca loca en la que nos metimos, deben resolverla basados en esta tablita. Necesito que los sueldos me salgan acá. Si yo selecciono ocupación bachiller administrativo, me debe dar 0. Si selecciono bachiller asistente, me da 1.250.000. Si selecciono técnico asistente, me da 1.320.000. Si selecciono técnico administrativo, me da 1.320.000. Si selecciono tecnólogo administrativo, me debe dar 1.500.000. ¿Listo? ¿Claro con lo que deben hacer? Sí, profe. ¿Sí? Fácil, eso está fácil. Se gastan por ahí unas 6 horas haciéndolo. Está cortico. Bueno. Entonces ustedes deben hacerlo acá. ¿Listo? Voy entonces a trabajar aquí con esto. Vamos a mirar ahora un temita aquí de gráficos. Vamos a ver un temita aquí de gráficos que son muy fáciles de hacer. Listo, vea, aquí yo tengo todo calculado, ¿cierto? Tengo aquí todos los sueldos a pagar. Ahí está todo bien. Vamos a hacer algo. Resulta que necesito graficar. ¿Listo? Voy a abrir aquí una hoja. Perdón. Aquí una hoja. Le voy a poner gráficos para no confundirnos. ¿Listo? Voy a copiar esta tablita que está acá. ¿Cierto? La voy a copiar. Y me la voy a llevar para acá. ¿Listo? ¿Esto para qué? Para temas de no confundir. ¿Listo? Aquí tengo mi tablita. Miren, ahí está bonita. Con todos sus datos. ¿Qué pasó con los sueldos acá? Miren. Él lo está tomando de unas celdas que no tienen nada. Entonces, ¿sí o no? Sí, profe. Me voy a traer entonces nada más los sueldos aquí aparte. Me los voy a traer. Control C. Aquí los voy a pegar, pero los voy a pegar con solamente valores. ¿Sí? ¿Vieron por lo que dice, no? Pegué solamente valores. Recuerden que Excel tiene pegado especial. ¿Para qué? Para que no pegara las fórmulas. Listo. Aquí tengo. Y ahí tengo. Listo. Aquí está mi tablita. Aquí en descuentos adicionales, yo que les había dicho ayer, es que se me olvidó. Por eso la tengo en blanco. ¿Qué condiciones había puesto yo ayer? Di un ejemplo de si el tipo de contrato es OPS, se hace un descuento del 1,2% de RTICA. Ok, entonces sí, tipo de contrato es igual a OPS. Se le hace un descuento al sueldo base del, ¿qué? 0,8.
1,2. Aquí. Por ciento sobre su sueldo base. Muy bien, listo. Ahí está. Bueno, vamos a graficar. Digamos que me dicen, bueno, necesito graficar por el colaborador cada uno de sus sueldos. Yo me voy acá para insertar y aquí tengo los gráficos. Cada gráfico aplica en un contexto diferente, ¿no? Yo debo tener mucha precaución con eso. Por ejemplo, si yo voy a trabajar porcentajes, digamos un ejemplo, digamos que hice una encuesta, entonces aquí le voy a poner encuesta. Digamos que yo hice una encuesta, ¿sí o no? La encuesta era, por ejemplo, ¿cuántas horas duerme al día? Entonces pusimos de 3 a 4 horas, de 5 a 7 horas, o más de 8 horas, ¿sí? Estamos claros, ¿cierto? Que hicimos una encuesta, ¿sí o no? Entonces nos fuimos a preguntarle a las personas, bueno, ¿usted cuántas horas duerme? De 3 a 4 horas diarias, de 5 a 7 o más de 8. De 3 a 4 horas me dijeron 45 personas, de 5 a 7 horas me dijeron 90 personas y más de 8 horas me dijeron 123 personas. ¿Cierto? Eso es una encuesta, ¿sí o no? Sí, señor. ¿Sí? Todos estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Ahí obviamente pues me inventé los datos. Si yo necesito graficar esa encuesta, ¿cuál sería el gráfico más apropiado? ¿Uno de barras? Uno de pastel. Uno de torta, ¿cierto? Estos. Entonces digamos que debemos tener en cuenta qué tipo de gráfico vamos a seleccionar. En este caso, para las encuestas se utiliza mucho el gráfico de tortas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él me va a tomar porcentajes. Él me va a decir, de las tantas personas que usted entrevistó, ¿cierto? De las 258 personas que usted entrevistó, el 20% duermen de 3 a 4 horas, el otro 20% o el 30% de 5 a 7 y el 50% de más de 8 horas. ¿Sí me hago entender? Entonces, por la necesidad de la información que tengo, debo escoger el gráfico. Y es muy fácil. Miren, ¿cómo hago? Voy a seleccionar esos datos. Le voy a dar insertar y acá, gráficos de torta. Hay varios gráficos. Está en 2D, mírenlo ahí, o está en 3D. Voy a decirle que en 3D. Miren, ahí ya está. Obviamente, pues yo todavía no entiendo nada del gráfico, ¿sí? Yo digo, pues yo veo colores, sí, pero bueno. Resulta que aquí arriba, en herramientas de gráfico, yo puedo mejorarlo. Miren que tengo varias opciones. Por ejemplo, mire este está bueno. Miren, me dice que el de color naranja es de 5 a 7 horas. El 35% de las personas duermen de 5 a 7 horas. El 17% de las personas duermen de 3 a 4 horas. Y el 48% de las personas duermen más de 8 horas. ¿Sí ven? Yo puedo coger y separar este gráfico. Miren, lo puedo dividir. Digo, no, mentira, lo quiero unido. Y obviamente un gráfico, pues debe contener un título, ¿no? Eso es lo mínimo que debe tener un gráfico, porque yo digo, pues el gráfico debe, entonces, por ejemplo, horas de sueño. Listo, miren, ahí están. Ese gráfico yo lo tengo. Y aquí puedo seguirle cambiando. Miren, aquí tengo varias opciones para cambiar, tengo varias opciones. Miren esta. ¿Cierto? Normalmente esto de torta trabaja con porcentajes. ¿Listo? ¿Claro? ¿Sí ve que no dice nada del otro mundo? Sí, profe. Profe, ¿cómo sería un ejemplo? Digamos, ¿cuántos son asistentes? O como el conteo de cuántas personas son de cada profesión. Ok. Listo. Acá debo tener, por ejemplo, auxiliar, asistente,
administrativo, o sea, tengo los cargos, ¿cierto? Y gerencia. ¿Qué es lo primero que debo hacer? Contarlos, Sí. ¿cierto? Entonces, ayúdenme, que ustedes ya son expertos en esto. ¿Qué hago acá? Les voy a ayudar igual. Ya. Cargo. No. Contar puntos, sí. A contar puntos. Sí, se llama la función. Muy bien. Rango. ¿Cuál es el rango? La columna de cargos. La columna de cargo, esta, ¿verdad? Muy bien. Punto y coma. Criterio. Auxiliar. Bueno, miren, Entre comillas, auxiliar. les voy a enseñar un truco. Si yo pongo aquí entre comillas auxiliar, ¿cierto? ¿Ustedes creen que es lo mismo si yo le pongo esto? Sí. Sí, Más fácil. Sí, profe. Sí, señor. Y es más fácil porque si ustedes, porque miren por lo que voy a hacer. Voy a cerrar comillas, voy a cerrar y voy a arrastrar. ¿Sí vieron lo que hice? Si yo me pongo a escribir Sí, entre señor. comillas, tendría que hacerlo para todos. En cambio aquí, ¿qué le estoy diciendo? Vaya, cuénteme de esta tabla los que dicen acá. Entonces él va a contar aquí los auxiliares, aquí los asistentes, aquí los administrativos y aquí los gerencias. ¿Se ve? Más fácil. Pongamos un auxiliar por acá porque no tengo ninguno, man. Esto, cierto que eso está tomado de esta base de datos. Vamos a poner aquí un... Profe, me perdí porque es que Excel o sea, hace el recorrido así. ¿Cómo? O sea, de la celda de la tabla de abajo. De auxiliar, asistente. Ok, porque yo le estoy diciendo, vea, vaya, cuénteme de este rango, o sea, de aquí, todo lo que diga de 19, o sea, auxiliar. Cuando yo arrastro, recuerden que todo se suma en 1. Entonces, esto ya no va a ser de 19, sino aquí abajo va a ser de de 20. 20. O sea, Ya. entonces ¿qué me está contando? Los asistentes. Y aquí los administrativos y aquí lo que diga gerencia. Listo, miren, ahí tengo los datos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, le doy insertar y aquí un gráfico de torta en 3D. Observen, ahí está. Espera que lo moví, siempre lo muevo. Ahí. Observen que aquí ya le puedo cambiar el estilo. Puedo decir, bueno, que diga, por ejemplo, el porcentaje. Aquí puedo cambiar los colores. Por ejemplo, a ver, estos colores. Estos colores. Entonces me dice que el auxiliar son los verdes, asistente son los azules. Profe, el verde clarito estaría en 0% porque no hay ningún auxiliar. Sí, está acá, véalo. Si lo que pasa es que quisiera cambiarle ese color verde, o yo podría, más bien, déjame un segundo a ver si puedo separar aquí, ¿cierto? Porque el 0% se veía como pegado acá, ¿no? Pero era porque el Sí. 0% es el verde clarito. Este es verde oscuro que es gerencia. Bueno, ahí debo tener cuidado con los colores. Le pongo un título al gráfico, por ejemplo, cargos, ¿sí? Listo. Entonces, en la empresa, ay, ¿qué porcentaje de administrativos tenemos? Jefe, el 46%. El 46% de los empleados pertenecen a un cargo administrativo. El 18% a un cargo de gerencia, el 36% a un cargo de asistente y no tenemos auxiliares. ¿Sí ven? Este gráfico yo lo puedo copiar y me lo puedo llevar para Word, para PowerPoint, donde lo necesite. Le puedo cambiar aquí el diseño rápido, me puedo poner aquí, así. Bueno, ya hay varios estilos, ¿no? Que yo puedo tomar para
escoger alguno. ¿Cierto? Claro, con eso, muchachos, un gráfico sencillo, fácil y rápido. ¿Sí o no? Sí. Bueno, vamos a borrar. Voy a borrar todo esto acá. ¿Cierto? ¿Listo? Bueno, vamos a hacer algo acá. Entonces, necesito graficar los sueldos por personas. Yo necesito mirar gráficamente cuánto se ganó Adrián, Paola, Ana, María, Pedro, Ariel, Uriel, Juan, Carlos, Miriam, Andrea. ¿Qué tipo de gráfico podría utilizar yo? ¿Uno de barras? Uno de barras. Miren lo que voy a hacer. Voy a seleccionar los nombres. O bueno, acá tengo concatenado esto. Entonces voy a seleccionar acá, ¿cierto? Aquí está el nombre y el apellido. Miren, tan chévere. Y me voy a ir para acá y voy a oprimir la tecla Control. Control, la mantengo oprimida. Y voy a seleccionar esto acá. ¿Sí? Suelto. Observen que me quedaron las dos columnas seleccionadas, ¿cierto? Uno pareciera que este no está seleccionado, ¿cierto? Pero sí lo está. ¿Listo? Miren. Teniendo seleccionado eso, pues voy y le digo insertar gráfico de barras. Lo mismo tengo en columnas 2D, 3D, barras. Miren estas. Entonces yo digo, bueno, voy a utilizar esta. Listo. Ya. Ya puedo mejorarlo. El otro tema es más bien como diseño. Puedo cambiarle los colores si quiero. Miren. Puedo cambiarle el diseño rápido. Aquí título del eje. Todo eso lo puedo modificar. Aquí serían, ¿qué? Sueldos, ¿verdad? O, sí, valor. Y acá, en este eje, sería el empleado o el colaborador. ¿Listo? Miren, ahí está. Le pongo un título. Por ejemplo, nómina mes de abril. ¿Listo? ¿Sí o no? Ahí está, vean. Ya. Eso es todo lo que debemos hacer con un gráfico. Fácil, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Bueno, voy a borrar este gráfico. ¿Listo? Aquí le voy a poner nómina abril. ¿Sí? Entonces, que esta es la nómina de abril, muy bonito, listo. Voy a seleccionar toda mi tabla y la voy a pegar acá. Y aquí le voy a poner nómina de marzo. ¿Sí? Pero digamos que tengo acá mis nóminas. Voy a modificar esos valores. Para que sean obviamente diferentes. ¿Listo? Tengo valores diferentes, miren. Listo. Y me dice jefe, bueno, necesito comparar en una gráfica la nómina de lo que se le pagó al señor Adrián en marzo y en abril. Perdón, en marzo, y en abril, sí señor. En marzo y en abril. Cada uno de los empleados necesito comparar cuánto le pagó en marzo y cuánto se le pagó en abril. Miren cómo lo vamos a hacer. Me paro aquí, en lo blanco. ¿Cierto? Le voy a insertar, un gráfico de barras. Así, este gráfico. Listo, ahí está el gráfico. ¿Sí o no? ¿Sí vieron qué fácil es sacar esos gráficos? ¿No lo ven? Ahí está, mírenlo. Resulta que yo inserté un gráfico en blanco. Ahora lo voy a llenar. ¿Cómo lo lleno? Miren, selecciono aquí el cuadrito blanco y le doy aquí donde dice seleccionar datos. Y me aparece esta ventanita. Me dice entradas y etiquetas. En entradas le voy a agregar
Nombre de la serie, lo voy a dejar en blanco. Valores de la serie, voy a borrar lo que tiene ahí. Y me voy a venir y voy a seleccionar los valores del mes de marzo. Y le doy a aceptar. Aquí donde dice etiquetas, le voy a dar editar y me va a venir aquí a los nombres. Esas son las etiquetas de estos valores. Observen mi gráfico ya cómo va. Le voy a dar a aceptar. Y le voy a dar a aceptar. Listo. Miren. Hasta ahí vamos bien. Ya grafiqué lo del mes de marzo, ¿cierto? Fue lo mismo que hice ahorita. ¿Sí o no? Solamente que aquí lo hice de manera manual. Pero ahora necesito a ese gráfico insertarle lo del mes de abril. O sea, esta tabla de aquí arriba. Ah, bueno, pues voy y selecciono el gráfico, seleccionar datos. Voy a agregar otra serie acá. Le doy a agregar, nombre de la serie lo voy a dejar en blanco, valores de la serie voy a borrar y voy a venir a seleccionar los otros datos. Y le doy a aceptar. Etiquetas, vamos a mirar, editar. Me voy para acá y selecciono los nombres. Y le doy a aceptar. Y le doy a aceptar. Observen, ahí ya tengo graficado los dos colores. Entonces yo vengo acá y le digo, nómina, marzo, abril. ¿Sí o no? Miren qué fácil es. Ahora yo le pregunto, por ejemplo, a la compañera Juliana Ramírez. Yo voy y le presento este gráfico, ¿usted lo entiende? Yo le digo, mire jefe Juliana, ahí está lo de marzo y abril. ¿Qué dice Juliana? ¿Sí lo entiende completamente? ¿Se dice, uy, sí, no, está muy claro? O, pues creo que le hace falta algo. Sí, profe, pero le falta la identificación de qué color es marzo y qué color es abril. Ah, claro. Juliana me va a decir, bueno, pero ¿y cuál es marzo y cuál es abril? No, pues, jefe, marzo es el azul y abril el naranja. Ah, sí, pues usted sabe porque usted lo hizo, pero especifíquelo en el gráfico. Ah, bueno. Vengo y selecciono aquí, voy a seleccionar aquí unos diseños. Aquí donde dice diseños rápidos, hay unos diseños que traen las series. ¿Vieron esta palabra en algún lado? Series 1, series 2. Sí, señor. ¿Dónde lo vimos? Aquí. Cuando se agregó. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le doy modificar y aquí, nombre de la serie. Este es marzo y este es abril. Ah, ahora sí, marzo es el azul, abril es el de color naranja. Título del eje, recuerden que debo acomodarle todos esos detallitos muy importantes en un gráfico. Entonces acá sueldos y aquí le puedo poner colaboradores. ¿Listo? Miren, ahí está la comparación entre la nómina de marzo y la nómina de abril. Vea, por ejemplo, uy, ese señor Adrián le fue mejor en marzo que en abril, ¿sí o no? Esta señora Paola Maldonado no le fue como mejor en... ¿Cierto? Abril. Como en abril, vea. ¿Sí ven? Fácil. Chicos, ¿dudas, inquietudes, comentarios con esto? Profe, disculpe, ¿y en la de tortas también se podría hacer alguna comparación o solo se puede con barras? Pues es más con barras. Es que la verdad, pues las tortas es para graficar más ¿Porcentajes? Sí, porcentajes. Como para encuestas y todo eso.
En cambio, las barras sí yo puedo comparar, digamos, meses, ¿sí? Por ejemplo, sueldos, puedo comparar compras, puedo comparar un montón de cosas. Ventas. Ventas, ¿cierto? Que cuántas ventas hizo este colaborador, el empleado en tantos meses. Mirar qué variación tiene, ¿cierto? Voy a hacer varias cositas. ¿Listo? Y todos esos son los tipos de gráficos que hay, vean. Histograma, dispersión, barras. Por ejemplo, este de barras también es chévere, miren. ¿Sí ven? Ahí puedo poner hasta los valores. Miren, lo que pasa es que ya se ve muy cargado el gráfico, ¿no? Pero puedo hacer varios cambios. ¿Listo? Bueno, muchachos, preguntas hasta acá con lo que vimos el día de hoy. No, profe. Profe, yo tengo una, pero es de lo anterior. Esto es que no me di cuenta cómo hizo para pasar de la tabla que tenía a la otra, el sueldo base, sin hacer la fórmula. Ah, ok. Lo que pasa es que este sueldo base se está tomando, ¿cierto? Se está tomando aquí, con esta tablita. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo copio acá, control C y pego, él me va a pegar errores, porque él me dice, Sí. aquí en L30 no hay nada. En la otra hoja sí, pero aquí no. Entonces, yo cuando suceda eso, ustedes pueden copiar la información y darle clic derecho y estas opciones de pegado especial. Hay un pegado especial que dice el pegado normal, ¿cierto? El que copia el formato, en este caso no me sirve, pero hay uno que dice solamente los valores. O sea, no me pegue las fórmulas, sino solamente los valores. O acá, las funciones, transponer, bueno, formato. En este caso, el que me sirve es este. Pégueme solamente los valores, miren. ¿Sí? No me pegó fórmulas ni funciones, solamente los valores. ¿Listos? Ya, profe, sí, gracias. Vale. Claro, muchachos. Preguntas, Sí, profe. dudas, inquietudes. Entonces, actividad. Van a hacer de esta tabla, van a sacar así lo mismo, dos tablitas, nómina de marzo y abril, y la van a graficar como ustedes quieran, con el estilo que ustedes quieran. Si quieren utilizar otro tipo de gráfico, pues sería bueno cacharrear aquí qué tipo de gráficos hay. Como ustedes quieran hacer, lo importante es que yo logre evidenciar rápidamente la comparación, gráficamente ahí, pum, yo miro el gráfico y ya entendí. ¿Listo? Deben hacer esto y adicional, deben resolver los sueldos basados en esta tablita. Esas son las dos actividades que tenemos para el día martes. El día lunes tenemos clase, pero como pues ya es fin de semana, el fin de semana es para descansar, entonces es injusto que yo les ponga a trabajar el fin de semana. Entonces tenemos plazo hasta el martes. ¿Listo? El día lunes, creo que ya el día lunes terminamos. El día lunes explicamos tablas dinámicas y una función de buscar, que es muy parecido a la buscar V, pero bueno, sirve para otras cositas. Explicamos esos dos temas y envío un tallercito por ahí que les tengo preparados para el Día del Padre. ¿Listo? Entonces, si no hay preguntica, muchachos, vamos a dejar la sesión hasta acá. Nos vemos el día lunes a las 3 de la tarde. Que pasen un feliz fin de semana, que descansen, un fuerte abrazo. Ya les comparto la grabación. ¿Listo? Profe, una pregunta, qué pena. Señora. Su merced nos decía que había plazo hasta el martes. ¿Esto todo tenemos que enviárselo?
El lunes, cuando les presente el trabajo final, yo les indico hasta cuándo hay plazo para que me entreguen todo, incluido el taller final. Ah, bueno, profe. Gracias. Listo. Vale, con gusto. Bueno, muchachos, un abrazo. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias.